Diga, no le eche la culpa a nadie. Si Dios te está procesando, no veas que es tu pareja, no veas que es tu vecino, no veas que es tu pastor, no veas que es tu jefe, no veas que es el amigo, no veas que es tu fulano de tal. Diga, es Dios que lo está haciendo porque Él me quiere enseñar algo, porque Él quiere quitarme algo, porque Él me quiere llevar a un nuevo nivel, porque algo Dios está tratando conmigo para perfeccionar mi vida, porque a Él le place hacerlo. Su interpretación hermenéutica, nos dan su interpretación de las escrituras mismas. Él se topa 13 años después con sus hermanos. Habían pasado 13 años y sus hermanos estaban consternados, estaban un poco afectados porque ellos en el pasado, y valga la expresión, lo habían expuesto aún hasta la misma muerte. Si no es por el consejo del hermano mayor Rubén, él estuviese muerto para ese momento, para ese contexto de ese momento. Pero después lo llevaron en cautividad a un pueblo, al exilio, y poniéndolo en el exilio como una persona esclava. Y después, estando en el exilio, fue a prisión. Fíjese todo lo que desencadenó de una manera colosal, a gran escalada. Una cosa llamó a otra cosa. Y todo comenzó por sus hermanos. Pero detrás de sus hermanos estaba José. Hay cosas que Dios te ha dicho que no las puedes decir antes de tiempo, que es un secreto entre usted y Dios, porque en el momento que la diga, el infierno te va a poner la mirada. Dios le estaba revelando el destino profético a él. Le estaba diciendo que él iba a ser un hombre emblemático, un hombre, un gran emperador, un gran gobernador para aquel tiempo. Pero él fue corriendo y se lo dijo a sus hermanos. Y desde ese momento lo aborrecieron. Desde ese momento comenzaron a hacerle la guerra, tanto así que decidieron matarlo. ¿Qué estaba Dios tratando con José? Que en su proceso se mantuviese callado. Ay, Dios mío, esto se va a poner tremendo. La Biblia dice en el libro de Isaías 55:7 que cuando mi Señor Jesucristo estuvo expuesto a su proceso, dice que fue experimentado en toda especie de dolor, nunca abrió su boca. Y aún cuando convergía como cordero hacia la manada, dice, no abrió sus labios. Porque si usted abre sus labios, puede entorpecer el trato de Dios y puede parar una victoria que posteriormente Dios ya se la augura a usted de antemano. Por eso que usted ve ahora en el libro de Job 1:21, con todo eso no abrió Job su boca, ni tampoco estuvo despropósito alguno. Sabía que detrás de esa situación Dios tenía un propósito, porque como dice Romanos 8:28, el apóstol Pablo, en el primer siglo, en el año 64, a los que aman a Dios, ¿cuántos de los que está acá aman a Dios? No dice algunas cosas, sino todas las cosas, diga conmigo, cualquier situación que estuviese pasando, dice la Biblia, nos vas a ayudar para bien, los vamos a tomar como una arma de fuerza, los vamos a tomar como un recurso, los vamos a abordar. Usted se va a dar tupé y decir, Señor, no importa lo que esté pasando, Dios va a revertir esta situación, creo que tú estás en el asunto, creo que tú no te olvidaste de mí, creo que usted más que antes está permitiendo esta situación, porque algo sí estoy seguro que me va a ayudar a descubrir el propósito para el cual me has expuesto en esta situación. Hay un propósito de cada situación, y posteriormente vemos en el libro de Job que porque Dios le vuelve a permitir otro ataque, y en aquel ataque su salud estaba de por medio. Y dice, con todo eso, no abrió su boca. ¿Y qué le dijo la esposa? Maldice a Dios. ¡Wow! Dios mío, ¿cómo se va a dar tupé de decir semejante barbarie?
Usted ha visto, no ha internalizado realmente lo delicado. Usted sabe lo que es maldecir a un ser humano. Ni siquiera los demonios maldicen a otro demonio, porque dice que respetan las glorias caídas. Y aquella persona se dio el tupé de decirle a su esposo: maldice a Dios y muérete. Job, temeroso de Dios, porque acuérdese que la Biblia dice que era temeroso de Dios. Hay gente que Dios le traca la finanza y comienza a maldecir a todo el mundo. Se me fue el gozo. Hay gente que Dios lo pasó por un proceso de salud y maldecir no es decir la palabra como tal, sino hablar mal. Todo lo que hable negativo en una circunstancia igual como esa es maldecir. Es la palabra cacologeo. Caco significa maldicho, logeo palabras en el griego. Y todo lo que hable bien es bendición. Es la palabra eulogio. Eu significa bien, logio palabras. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando esté inmiscuido o en su efecto esté inmerso en aquella situación, lo mejor, si no entiende lo que está sucediendo, lo mejor, voy a decir algo muy oportuno: calladito te es más bonito. Para darme a entender, es mejor: Señor, yo no entiendo por dónde vienen los tiros, yo no sé, pero mejor me voy a callar. Porque si yo abro mi boca, puedo entorpecer el propósito de Dios. Y lo que estaba expuesto para 40 días se puede tener en 40 años. Porque hasta que no aprende la lección, yo dice: no, papito, todavía tú no has aprendido la lección. Te voy a meter otra. Dale 8 veces más a ese horno. Te voy a llevar te voy a exponer al agua. Métele más agua a esa embarcación. Hasta que aprenda la lección. Y tal vez va a salir ahí todo herido, todo, pero no es Dios. El examen deciden es pasarlo a la persona. Dios a veces no tiene nada que ver con las cosas. Dios es el que nos está enseñando, pero tenemos que dejar que el alfarero, como lo dice Jeremías 18:1-6, nos exponga a su criterio, porque el deseo de Dios es que terminemos con una similitud como Él de antemano lo ha determinado. Perfecto. Cuando Dios dice, la vasija está agarrando un diseño incorrecto, vuelvo nuevamente a meter mis manos sobre aquella vasija, hasta que aquella vasija tenga el diseño por el cual Dios quiere que esté. ¿No dice la Biblia que el alfarero trabajaba sobre la vasija? Y también dice la Biblia, cuando él veía, que aquel alfarero veía que no tenía las características adecuadas, ¿qué dice la Biblia? Que siguió trabajando sobre la vasija hasta que el Señor vio que estaba perfecta. ¿Quién es esa vasija en este contexto? Todos nosotros. Dios está trabajando con nosotros. Y Dios no le molesta meter su mano en barro. Nosotros somos barro en sus manos. Lo dice Isaías 64, versículo 8. Como barro en sus manos somos nosotros. Así que no depende de las manos, sino del barro. El barro hay que decirle si se deja moldear o no se deja moldear. Sigue con tu problema de mal carácter. Entonces, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Sigue con tu problema que no tiene fe. Entonces, Satanás me ha pedido para zarandear. ¿Y qué va a hacer Dios? Se va a valer del enemigo de él para él procesar a la persona. Porque a veces Dios, en Segunda de Reyes 22-21, había una ocasión un espíritu que venía sobre Saúl y vino un espíritu de error. Dijo, yo me voy a meter como espíritu de error en el profeta. ¿Y qué dijo el Señor? Autorizado. Y salió delante de Dios a meterse en el profeta para que Dios quería tratar con Saúl. Pero Saúl no entendió hasta que Dios determinó totalmente desecharlo.
Así que si estás pasando por un trato, algo bonito está haciendo Dios. Amén. Dios quiere después de ese trato que brilles como el oro. Por eso es que tengo mucha presión, precisamente. El diamante necesita presión para que tenga un valor correcto. El nácar necesita presión para transformarse en una perla. Porque después de un nácar viene una perla y después de esa perla viene un gran valor. Detrás de ese diamante es expuesto a temperaturas muy profundas bajo la tierra, tanto así que mientras más profunda sea, más importante es el diamante. Así que la presión está emergiendo, que nazca un David que mate gigante. La presión va a producir en nosotros, dice la Biblia en 2 Corintios 4:17, ten por cierto que esta aflicción produce cada vez en nosotros doble eterno peso de gloria. Llámese el contexto presión. La presión va a producir que una gloria mayor que la primera se desate sobre ti. La presión va a producir que Dios comience a usarte de una manera sobrenatural. Y cuando usted se dé cuenta, usted dice, ya no soy la misma persona de hace 2 semanas, ya no soy la misma persona de hace 3 meses, ya no soy la misma persona, porque Dios quiere que vayas de gloria, de poder, de triunfo en triunfo, dice que vayas cambiando como la aurora hasta que tu día sea perfecto. Pero si Dios ve, no, todavía no va para el baile. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dale más fuego, dale más fuego. Y así diga como por ahí tienen un aroma de béisbol que ya no aguanto más. Y así diga como el de la propaganda, es que ya no aguanto más, Señor, pues tienes que aguantar. Porque si no aguantas, entonces Dios te va a meter vitaminas para que aguante. Pero el que tienes que pasar la prueba, la tienes que pasar. Pero que sí estoy seguro que después viene un tiempo de la bonanza, de la tormenta, viene una bonanza. Porque detrás de la guerra viene la paz. Detrás de la tormenta viene la felicidad. Así que si estás pasando una tormenta, no le digas al Señor por qué, sino para qué. No pierdas su tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque eso va a filosofar de manera incorrecta delante de Dios. Sino, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Porque te voy a hacer un gran predicador. ¿Para qué? Porque te voy a hacer un gran profeta. ¿Para qué? Porque te voy a hacer un gran pastor. Te voy a hacer un gran maestro. Te voy a hacer un gran empresario. Te voy a hacer un gran adorador. Te voy a hacer un gran escritor de libros. Te voy a hacer X. Entonces, Señor, gracias. Entonces, ahí donde está ya la madurez de la persona.